Recording is on. ¿Están viendo el tablero? No, Ujú. Y ahí. Y ahí. tampoco. No. Ahí. No sé si ya estaba lista, pero pues yo no contesté ni tenía la cámara prendida porque yo estaba buscando una cosita en la que yo repuesto el celular pues para dejarlo ahí. Ok, Juan José. Chicos, ¿ahí qué? No, profe. Te espérese, yo hago algo. Me dicen, por favor, si... ¿Y ahí? Ahora sí. Ok. Hola Diego, Hola. soy Manuela Borges, acabo de entrar. Ok, gracias. Vamos a hacer este límite, muchachos. Entonces recordemos que de la clase pasada lo que estábamos viendo era límites al infinito, ¿cierto? Que estábamos mirando era cómo resolver los límites cuando nos daba una indeterminación de la forma infinito sobre infinito. ¿Cómo sabemos que nos da infinito sobre infinito? Cuando reemplazamos el valor de x en el valor al que tiende x en la función y vemos que el comportamiento de la función es que tiende a infinito sobre infinito. Cuando tenemos ese tipo de indeterminación, lo que hacemos es que aplicamos o lo resolvemos de la manera que les indiqué, que era dividir el numerador y el denominador sobre la mayor potencia que tenga la x, ¿cierto? Pues miramos cuál es la mayor potencia del numerador y cuál es la mayor potencia del denominador. Y dividimos
ambos polinomios, tanto numerador como denominador, por la mayor potencia que tenga, que haya entre ambos. ¿Listo? Eso cuando tenemos infinito sobre infinito. Hacemos esa relación de dividir sobre la mayor potencia, simplificamos los que tengamos que simplificar y aplicamos el límite. Cuando no nos da una indeterminación infinito sobre infinito, sino que nos da otro tipo de indeterminación, como las que les planteé en la clase pasada, pues lo que tenemos que lograr primero es quitar o eliminar esa indeterminación. Y puede pasar dos cosas. Uno, que en el proceso de tratar de quitar esa indeterminación se nos convierta en otra indeterminación de la forma infinito sobre infinito y hacemos lo que les acabé de explicar. O dos, que cuando empezamos a quitar esa indeterminación, pues llegamos a un número ya real o a una respuesta lógica, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que nos permite hacer estos límites al infinito. Entonces vamos a hacer muchachos, empiecen ustedes solitos y ya seguía los alcances. Le empiezan ustedes, yo les quito la pantalla, lo voy haciendo y al final comparamos cómo les va con la respuesta, si estamos trabajando igual. Límite cuando... Profe, yo tengo una duda con un ejercicio de un límite que da una determinación de 0/0. Después de que hagamos este, me puede decir, pues podemos hacer ese a ver cuánto le da. Listo, de una. Perdón. Este no es, este no es. Este lo hicimos la clase pasada. Es lo que escribo la respuesta. X a la 2. Límite cuando X tiende a infinito de X a la 2 sobre X menos 3. ¿Se lo copiaron? Límite cuando X tiende a infinito de X a la 2 más 1 sobre X menos 3. Digo, espera un momentico, por favor. Listo, Diego. Ok. Recordemos, muchachos, primero evaluamos el límite, a ver qué tipo de indeterminación nos da, y de acuerdo a esa indeterminación aplicamos las propiedades de los límites al infinito, o o tenemos que buscar la forma de eliminar una indeterminación que no sea esa, y ya proceder como hemos hecho.
¿Cómo van? Recuerden, muchachos, que yo se les planteé unos teoremas en la clase pasada. Revisen bien los teoremas para que los apliquen, por favor. Y yo les planteé unos teoremas, inclusive relacionados con con la potencia del numerador y la potencia del denominador. ¿Qué pasa cuando uno es mayor que el otro, cuando uno es menor que el otro? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se comporta ese límite? Diego, Hola, yo ya lo hice, pero yo creo que eso está malo. ¿cuánto le dio? 1/0. Sí, está malo. Ay, no. Pero me da más infinito. Da más infinito. Toma, muéstrame la pantalla, ¿qué fue lo que hizo? Ah, pero no puedo porque lo hice así en el cuaderno, entonces no me da para, pues no me No, da. muestra el cuaderno en la cámara. Pero es que no me da para poner la cámara, la otra, la de frente, sino solamente la selfie. No importa. Ahí. Así. Sí, así. Acercarla Sí, más. ve. Acérquela un poquito más. Más. Espere una cosa. No, pues le mando foto, ¿o qué? Bueno, vale, pues. Ustedes tienen un teorema que habla sobre el grado de los polinomios. Que si el grado del polinomio del numerador es igual al grado del polinomio del denominador, pasa algo. Si el grado del polinomio del numerador es menor, pasa algo. Y si el grado del polinomio es mayor, pasa algo. ¿Sí lo copiaron? Digo, entonces cuando uno acaba, ¿qué hace? Lo que pasa es que, Susana, recuerda que 1/0 no es una, no es, 1/0 no es una solución válida, ¿cierto? Porque es una indeterminación. Es lo que nos decía ahorita Juan Esteban, que algún ejercicio del libro le dio 1/0, un valor sobre cero. O sea, si tú me dices a mí, no, es que la respuesta es 1/0, pues digamos que no te la valgo porque ustedes tienen herramientas ya para definir qué valor puede, digamos, puede utilizarse en ese límite o esa función, qué comportamiento tiene. Entonces ustedes ahí, cuando les da 1/0, lo que tienen que hacer es
evaluar el comportamiento de la función. Entonces ya se les convierte en un límite infinito. Ese límite le debe tender o a más infinito o a menos infinito. ¿Cómo? Tabulando, ¿cierto? Entonces, cuando les dé una constante sobre cero, yo no estoy diciendo que el procedimiento, Susana, que hayas hecho haya estado malo, ¿cierto? Simplemente que ustedes tienen un teorema que nos permite definir de entrada ese límite a dónde va a tender. Diego, Hola. a uno le pueden dar como ejercicio nada más la gráfica. Claro. Yo les di, recuerda que yo cuando empezamos a ver estos límites, yo les hice una gráfica, les planteé una gráfica con una asíntota en y igual a 2. ¿Se acuerdan? Y que Sí, decíamos que cómo se comportaba esa gráfica. Entonces, cuando x era muy, muy grande, la función tendía a 2, y cuando x era muy, muy, muy pequeño, la función también tendía a 2. Por lo tanto, el límite era igual a 2, porque era lo que tendía la función. sí, listo, profe. Bueno, muchachos, les muestro entonces. Hay un teorema que nos dice, para que lo recuerden, que si el grado, que si tengo dos funciones f de x y g de x, si el grado de f de x es igual al grado de g de x, entonces el límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x sobre g de x es igual a a sobre b. Si el grado de f de x es menor que el grado de g de x, límite cuando x tiende a infinito, más o menos infinito, de f de x sobre g de x es igual a 0. Y si el grado de f de x es mayor que el grado de f de x, entonces el límite Profe, cuando ahí no va gx. Si el grado de fx es Ah, mayor que el grado de gx. sí, señor, ya. Este límite es igual a más o menos infinitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, acá se pueden hacer dos cosas. Uno, evaluamos el límite, ¿cierto? Y hacemos lo que ustedes han hecho de dividirlo sobre la mayor potencia, y eso nos va a dar 1 sobre 0. Si los que lo hicieron, creo que la mayoría le dio eso, 1 sobre 0, ¿cierto? Entonces, ya lo que hacemos con ese 1 sobre 0 o con ese límite es evaluarlo como un límite infinito, es decir, intentar tabular a ver cuál es el comportamiento de esa función y a dónde tiende. Otra posibilidad, y es lo que van a encontrar muchas veces en seguramente cuando vean algún tutorial de algún límite o algo, y en vez de dividir sobre la mayor potencia, dividan, por ejemplo, sobre la potencia del denominador únicamente. No sé si alguno ha visto y si ha mirado y ha seguido pues algún profesor de matemáticas en YouTube,
que a muchas veces, en algunos casos, ese profesor lo que hace es que lo divide sobre la potencia del denominador. Entonces, eso, cuando vean esos límites que tienes que está sobre la potencia, la potencia del denominador, es normalmente cuando el límite del numerador, perdón, cuando la potencia del numerador es mayor que la del denominador. Y así se ahorrarían, digamos, que el paso de evaluar el límite dos veces, de evaluarlo y llegar a un límite de indeterminación 1/0 y volverlo a evaluar para mirar el comportamiento. Si lo hacen así, dividiendo sobre la potencia únicamente del denominador, ojo, eso solo cuando el grado del numerador es mayor que el denominador. Si lo hacemos así, vamos a llegar de una vez a la respuesta. Y miramos. Entonces sería límite, la potencia del denominador en este caso es x, ¿cierto? Entonces, límite cuando x tiende a infinito de x a la 2 sobre x más 1 sobre x dividido x sobre x más menos 3 sobre x. Entonces, cancelamos los que haya que cancelar. Esto nos daría, cancelamos esta x con esta x y este nos daría 1, ¿cierto? Entonces, nos da límite de x cuando x tiende a infinito menos límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x sobre límite cuando x tiende a infinito de 1 menos límite cuando x tiende a infinito de 3 Pre, sobre... em, Hola. arriba sí es un menos, pues límite de cuando x tiende a infinito de x menos límite de x cuando tiende a infinito de 1 sobre x. Es un más, ¿no? Sino que yo escribí el más, sino que no lo escribí, a veces no me escribe, ya es un más. Ah, bueno. Listo. Profe, pero la clase pasada se no había dicho que uno dividía era como por la X que tuviera el grado mayor. No, sí, por eso te estoy diciendo Mariana, perdón. Mariana. Mariana, por eso le estoy diciendo. Ustedes tenían en este límite, por ejemplo, en este caso, si aplicamos y vemos este teorema, tienen dos posibilidades. Uno, hacerlo como la mayoría lo hizo en este momento, que lo dividió por el mayor grado del numerador y el denominador. Ah, Lo ok. que pasa es que les dio una indeterminación, no les dio un valor real, a ustedes les dio 1 sobre 0, y 1 sobre 0 es una indeterminación. Entonces, ¿ahí qué toca? Ahí toca volver a evaluar el límite, pero ya para mirar el comportamiento, si el límite crece o decrece, que sería el límite Em, infinito, ¿cierto? Pues, y uno cómo sabe en qué caso se puede hacer directamente con el numerador. Pues con el numerador, con el índice que tiene el denominador. Cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Ah, siempre que eso pase se puede hacer directamente con Ajá. el de abajo. Ah, bueno. Sí, porque ese límite siempre va a tender a más o menos infinito. Ah, ok. Siempre que el grado del numerador sea mayor que el grado del denominador, ese límite va a tender a más o menos infinito. Ah, listo. Y cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador, ese De la otra límite, forma. ese límite va a tender a cero. Ok. Porque se aplicaría igual, Santiago, porque si yo tengo el grado del numerador, el grado 1, y el grado del denominador, grado 2, y si divido sobre el grado del denominador, me va a dar, pues aplico lo mismo y me va a dar 0. De entrada me va a dar 0. Eso para que lo tengan claro, ojo. Si a ustedes les llega a dar un límite cuando el grado del numerador, ojo, cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador y les da diferente de 0, lo tienen mal. Eso les da 0. Normalmente ese límite tiende a 0. Aquí los límites son unos valores diferentes, unos valores reales cuando los grados son iguales, pero cuando los grados son diferentes, entonces cuando el numerador es menor que el denominador, le da 0. Cuando el numerador es mayor que el denominador, eso le tiende a más o menos infinito. Entonces, sigamos acá, evaluamos el límite. Límite cuando x tiende a infinito de x me da infinito, más límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, sabemos que eso nos da 0, sobre 1 menos 0. Infinito más 0 me da infinito sobre 1. Infinito sobre 1 me da más infinito. Este límite nos da más infinito.
Y mire que el límite, el ejercicio nos lo dio de una, nos dio el comportamiento de la función. Si lo hubiéramos hecho con dividiendo sobre el valor, sobre la mayor potencia, en este caso x a las 2, nos hubiera dado 1 sobre 0 y nos hubiéramos tenido que evaluar el límite como haciendo una tabulación para mirar cómo se comporta la función, si crece o decrece. Dudas ahí, hay que tener, ojo, entonces mire que aquí en los límites infinitos tenemos varias cosas. Primero, ese teorema que estamos ahí, que acabamos de escribir. Y segundo, el que ustedes ya conocen, que es límite cuando x tiende, límite cuando x tiende a más o menos infinito, de 1 sobre x a la n, esto siempre va a ser igual a 0. Esos son los teoremas que tenemos para la aplicación para solucionar estos límites indeterminados. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Puede que si sí más, de pronto es el que yo le dije ahorita. Ah, ¿cuál es? Pero espere, Es no del lo pase libro. todavía, por favor, espere. Es del libro. No, o bueno, no ¿Qué sé. más? Cuestiones que uno se va encontrando por ahí, Diego. ¿Cómo? Cuestiones que uno se va encontrando por ahí. Ah, bueno. Listo, profe. ¿Cuál es, Juan José? Límite cuando x tiende a 3. A 3. Ujú, ¿Sí? de x a la 2 menos 9 ¿Sí? sobre menos 3 raíz de x menos 2 y pues fuera de la raíz más x. Así como lo escribí. Sí, Bueno. Entonces lo primero que tenemos que hacer es evaluar el límite, ¿cierto? Entonces reemplazamos x por 3. Esto nos da 3 por 3, 9, menos 9 nos da 0 arriba. Y abajo nos da menos 3 por 9 menos 2. Esa raíz cubre x2 menos x, esa raíz cubre x2 menos 2. O solamente el x2. perdón, no es x a la 2, es solo x. Pues Ah, abajo, Diego, pues la sí, raíz, mala porque. mía. Hola. Diego, ya llegué yo. Ok, listo. Sí, porque eso no me da indeterminación. Sí, por eso, mala mía, mala mía. 3 menos 2 me da 1, raíz de 1, 1 por menos 3 menos 3, más 3 se cancela, esto da 0 sobre 0. Entonces, como es una indeterminación 0 sobre 0, tenemos que eliminar ese factor en el denominador que nos está haciendo que este límite sea una indeterminación, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando nos da la indeterminación 0 sobre 0? Tenemos que buscar elementos para poder eliminar eso. ¿Cómo? Factorizando, racionalizando, en fin, haciendo pues lo que podamos, ¿cierto? Entonces, voy a voltear el denominador para que nos quede más fácil de trabajar. ¿De qué manera? Bueno, primero voy a racionalizar el numerador. Bueno, voy a quitar la palabra límite acá para trabajar la parte de la solución del ejercicio y luego el resultado lo incorporo para no escribir todo el tiempo la palabra límite. ¿Listo? Voy a hacer como, digamos, un paréntesis acá para trabajarlo aparte. Entonces, en el denominador, ¿cómo soluciono el numerador? El numerador es una diferencia de cuadrados, entonces me daría x menos 3 por x más 3. El numerador. Ujú. Pero yo silencio que hay mucho ruido. El numerador x menos 3 por x más 3. Y en el denominador lo voy a voltear de esa manera, lo voy a escribir acá. Límite de cuando x tiende a 3 de x a la 2 menos 9 sobre x menos 3 raíz de x menos 2.
Listo. Lo volteé para que sea como más bonito. Y en el denominador, entonces lo que voy a hacer es, voy a multiplicar por la conjugada. La conjugada de x menos 3 sobre x menos 2 sería x más 3 por x menos 2. Profe, ¿por qué no se podría cancelar de una el x-3? No, porque es que no es x menos 3 que multiplica a raíz de x menos 2. Aquí es x menos, o sea, esto acá, esto es aparte. Ah, ya. Entonces ahí no lo podría cancelar. X menos 2. No es x menos 3 que multiplica a raíz de x menos 2. Es x menos 3 que multiplica a raíz de x menos 2. Es diferente. ¿Listo? Entonces en el numerador por el momento lo voy a dejar indicado. No voy a multiplicar nada todavía. Y en el denominador nos daría el cuadrado del primero, que sería x a la 2, menos el cuadrado del segundo, que sería 3 por 3, 9, por x menos 2. ¿Sí entienden por qué? Nos dio lo del denominador. Sí, sí, sí. Pues recuerde que cuando racionalizamos, lo que hacemos es que el resultado es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y 3 por x menos 2 al cuadrado me da 3 al cuadrado, 9. Y raíz de x menos 2 al cuadrado, cancelo raíz, me quedaría x menos 2. Ujú. Uy, Juan José, usted podía escoger un ejercicio más cortico. Ah, pero hay una cosita de locos que por eso mismo le pregunté porque X menos, digamos, x menos 3 por x más 3 a x más 3, x menos 2. Yo cancelo por acá. Yo silencio por aquí. Listo. Y abajo tenemos entonces x menos 2 menos 9x menos 18. Más 18. ¿Cierto? Este trinomio que tenemos ahí en el denominador no es un trinomio cuadrado perfecto porque el segundo término no es dos veces la raíz de, o sea, 18 no tiene raíz. X tiene raíz, 18 no tiene raíz, entonces ya por ese lado no es trinomio cuadrado perfecto. Es trinomio de la forma x2 más bx más c. Perdón, ¿usted dónde sacó ya el x a la 2 menos 9x más 18? Pues Ya resolví, multipliqué lo de abajo. Ah, ok. 9 por x me da 9x y 9 por 2 me da 18. Ah, bueno. Y el x a la 2 no se vio afectado ahí, entonces, ¿por qué? Porque x a la 2 es un término independiente. El 9 solamente está multiplicando a x menos 2, no a x a la 2. Ah, listo. Porque mire que es x a la 2 menos 9x menos 2. No, ese x a la 2 no está haciendo, pues solamente está ahí sumando, no está multiplicando nada. Ah, bueno. Sigamos, x menos 3, x más 3, x más 3 por x menos 2. Si es un trinomio de la forma x2 más bx más c, entonces debemos encontrar dos números que multiplicados nos den, aquí sería más por menos me da menos, y menos por más me da menos, que multiplicados nos den 18 y que en restado nos den 9. ¿Los tenemos? Yo creo que no. Efectivamente, ¿no? Dos números que ubicamos en 18 serían 9 por 2, no nos da otro que nos dé 18, no. Es que 18 solamente es multiplicación de 9 por 2 o Profe, 6 por 3 y 6 más 3. a 6 por 3, sí señora.
Menos 6 por menos 3, menos 6 por menos 3 nos da más 18 y menos 6 menos 3 nos da menos 9. Así lo teníamos. Listo, ahí quedó ya entonces factorizado ese polinomio de la forma x2 más bx más c. Paso a seguir, cancelamos lo que tengamos que cancelar. Entonces mire que ya encontramos una forma de cancelar parte de algo de ese denominador. Por lo tanto, ya la expresión se nos va a alterar completamente y puede que ya tengamos una eliminación de esa indeterminación. ¿Cierto? Vamos, eso es lo que nos queda en este momentico. Vamos a evaluarlo nuevamente. Ya nos queda entonces la expresión límite cuando x tiende a 3. Por lo menos en el denominador ya la indeterminación se eliminó. Porque si yo reemplazo y evalúo, ya me quedaría 3 menos 6, me va a quedar menos 3. Ya eliminé el 0 del denominador. O sea que ya no tengo problema. Ya miro es que la expresión resultante fue x a la 2, que es x por x, más 3x raíz de x menos 2, más 3 por x, 3x, 12. más 9 raíz de x menos 2. X por x, x a la 2. X por 3, raíz de x menos 2 me da 3x, raíz de x menos 2. 3 por x, 3x. Y 9, 3 por 3, 9, raíz de x a la 2. Listo. Eso es pues lo que nos da la multiplicación del numerador. Y abajo tenemos x menos 6. Evaluamos el límite. Ya sabemos que abajo nos va a dar menos 9. A reemplazar 3 menos 6. Eso es 3 positivo, perdón. Va a menos 3. Pensé que era menos 3. Es 3 menos 6 me da menos 3. Y arriba simplemente reemplazamos 3 por 3, 9. Más 3 por 3, 9 por 1. Porque 3 menos 2 me va a dar 1, ¿cierto? Raíz de 1 me da 1, entonces arriba tengo 9. Más 3 por 3, 9. Más 9 por 1, 9. Esto nos da 36 sobre 3. O sea que este límite nos da, Juan José, menos 12. Esta es la respuesta. Uy, una cosa de locos. ¿Hasta dónde habías llegado? Pues yo hice en la parte, no, arriba apenas cuando hizo usted la parte de diferencia de cuadrados, porque yo pensé que se podía cancelar el x menos 3. No, pero ojo con eso porque mire que, sí, pero miraste que el x es un término independiente, el menos, ese 3 hace parte del término de raíz de x menos 2. Eso no es cierto, eso no tiene nada que ver, no es una multiplicación de x menos 3 por x menos 2, sino que el 3 multiplica solamente a la raíz. Una vuelta. Pero ya entendiste entonces el ejercicio. Sí, muchas gracias, Diego. Es un poquito de cuidado y saber cómo factorizar, ¿cierto? Ujú. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Con este ejercicio o dónde se les generó otra duda? Diego, yo, Dime. que o sea, si tú nos dices, pues con el teorema que nos diste ahora, que ¿Sí? si el grado del numerador es menor que el del denominador, pues eso de 1 a 0. Sí. Entonces, por ejemplo, pues yo les conté Pero la idea no es, ojo, la idea no es que coloquen cero. cero O por sea, ya teorema, aplican no, tampoco, hagan el ejercicio, porque les da pero, cero. o sea, pero eso es como un tipo de ayudita para uno saber qué le tiene que dar eso. Ajá, yo les estoy diciendo Ah, es que ok. les tiene que dar, pero no para que me escriban, es igual a cero por teorema, no, tampoco. Bueno, Igual en el infinito, porque les puede dar más o menos infinito. Tiene que colocarle un signo, ¿cierto? Entonces no es que es que el grado del numerador es menor que el denominador, es mayor que el denominador, entonces te da infinito, no, da o más o menos infinito. ¿Cuál de los dos? Lo que le dé el ejercicio. Diego, podemos hacer otro ejercicio. ¿Cuál? Espera, es que es uno que usted había hecho. Usted ya montó la clase pasada, que era de ese tema.
La verdad le digo, muchachos, ¿por qué no las monté? Porque ¿Por cuando vine, porque cuando cuando la descargué de Dropbox, cuando la descargué para montarla, solamente se grabaron 5 minutos, los últimos 5 minutos de la clase. Ay, terrible. Es que ese día empezó un ejercicio, lo terminó, yo no sé. La cosa es que yo que con el ejercicio empezado y me dio como muy raro, entonces para ver si lo podemos hacer. ¿Y cuál ejercicio es? Sí, ahí qué pena, muchachos, con esa clase, pero ¿qué? Pero se me ahorró. Yo lo que iba a hacer y lo que voy a hacer este fin de semana para que puedan estudiar es que la voy a volver a grabar yo solo y se las monto, pero esa clase no se grabó. No sé por qué no se grabó. Dime, Mariana, entonces, ¿cuál era? Es límite de x que tiende a infinito. Es Límite cortica. cuando x tiende a infinito. De x menos 5 sobre 3x a la 2 menos 2. X menos 5 sobre 3x a la 2 menos 2. ¿Mm? ¿Menos 2 o más 2? Yo creo que era más 2. Menos. No. No, era más 2. Por eso no Era se dio. -2, profe. ¿Sí ve? Menos 2. Porque sabe que no Entonces le lo da. escribo mal. Bueno, dejémosla así a ver cómo nos va. Bueno, entonces de entrada ya sabemos ese límite cuánto nos debe de dar. ¿Cuánto? Pues infinito sobre infinito. ¿Sí? ¿Cómo no? Cero, cero. Cero. No, Pero Ah, Cero. sí. Cero. El infinito sobre infinito, Mariana, es la evaluación del límite para mirar cómo lo trabajamos. Si lo evaluamos, eso nos daría, si reemplazamos pues x por el valor al que tiende, nos daría infinito arriba, infinito abajo. O sea, nos da esa indeterminación, infinito sobre infinito, ¿cierto? profe, pero da cero porque el denominador es mayor que el numerador, ¿sí o qué? Por teorema sabemos que ese límite va a tender a cero, porque el numerador es menor que el denominador. Exactamente. Vamos a comprobar que eso es cierto. Entonces, dividimos, en este caso, arriba y abajo por la potencia, la mayor potencia del denominador, que sería x a la 2. Ojo, si tenemos que el numerador tiene la misma potencia que el denominador, pues igual se dividen todos por la misma potencia, ¿cierto? 2 sobre x a la 2. ¿Cierto? Sí. Cancelamos lo que tengamos que cancelar, entonces esto nos daría el límite. Cuando x tiende a infinito de, acá nos daría 1 sobre x menos 5 sobre x a la 2. Y abajo cancelamos las x a la 2, nos daría 3 menos 2 sobre x a la 2. ¿Listo? Procedemos entonces a evaluar el límite. Límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x menos límite cuando x tiende a infinito de 5x a la 2 sobre límite cuando x tiende a infinito de 3 menos límite cuando x tiende a infinito de 2 sobre x a la 2. Listo, ahora sí evaluémoslo. Entonces, este límite nos tiende a 0. Este límite nos tiende a 0. Este límite nos tiende a 3 y este límite nos tiende a 0. Esto nos da 0 sobre 3, esto es 0. Mariana, Ah, dale, gracias. ¿ya quedó solucionada tu duda? Así es que yo no sé, por ejemplo, cuando estaba. Ah, ya lo solucioné, gracias. Listo. pre, Hola. yo tengo otra duda con una indeterminación también de cero sobre cero. ¿Cuál? ¿Le digo el ejercicio ya? Ya puedo, pues yo voy a ahorrar ese porque ustedes ya lo deben No, de tener. espera un momentico, espera. Ah, ok. Vamos haciéndolo por aquí Ya, en ya, la ya. Ah, bueno. Ok, ya. ¿Cuál? Espere que ya me volteó. Ya.
límite cuando x tiende a 1 ¿Sí? de x a la 3 menos x ¿Sí? sobre x menos 1. X a la 3 menos X sobre X menos 1. Entonces, si evaluamos el límite, esto nos daría 1 menos 1 y 1 menos 1. Esto es igual a 0 sobre 0. Listo. Entonces tenemos que eliminar ese factor que me está anulando el denominador, que es X menos 1, ¿cierto? Ajá. Arriba tenemos entonces un polinomio de grado 3. ¿Sí o no? Como tenemos un polinomio de grado 3, entonces tenemos dos opciones. Pues no tenemos una diferencia de cubos porque tenemos... Ah, bueno, perdón. Este es más fácil todavía. Ah, no. Así. Arriba, ¿qué tenemos? Vamos, ojo, a hacerlo aparte para no colocar pues, la palabra límite todo el tiempo y luego el resultado lo incorporamos. Entonces, arriba, ¿qué tenemos? X a la 3 menos X. Y abajo tenemos X menos 1. Arriba, ¿qué es lo primero que podemos hacer para factorizar? Sacar factor común, que es X, que multiplica a X a la 2 menos 1. Y abajo, X menos 1. Listo, pero ahí todavía no soluciona el problema, porque el X menos 1 todavía sigue. ¿Qué puedo seguir? Ya tenemos acá una diferencia de cuadrados, que es X menos 1 por X más 1 sobre X menos 1. Ya. Cancelamos y cancelamos y nos quedaría X por X más 1. Entonces ya digo que el límite, cuando X tiende a 1 de X por X más 1 es igual a 1 más 1, 2 por 1, 2. Profe, Juan José, listo. Sí, ya entendí. Muchas gracias, Diego. Yo, mire, es que por eso mire que yo de entrada vi un X a la 3 y yo dije, me fue madre, eso es un polinomio de grado 3. Entonces ya estaba pensando en división sintética o en división de polinomios, pero, pero mire que hay que mirar, por eso les decía yo, lo importante con el tema de factorización es empezar por lo más fácil o el caso más fácil de factorización, que es factor común, para ir descartando. Entonces, cuando no vamos a hablar uno por uno, factor común de entrada, ya listo, sale de una. profe, Diego, Señor. cuando el grado del numerador y del denominador son el mismo, entonces ¿ahí qué se hace? ¿Cuál es la solución? No, él tiene que resolverlo, pues como es el mismo grado, divide arriba y abajo por el grado todo el polinomio, de todo el polinomio completo, de toda la expresión completa, y ya el resultado que le dé. O sea que es como el cociente de los coeficientes como el mismo grado, ¿no? Porque... Ajá. no. Listo, sí, ya. Sí, ya lo que le da, si le da 0, un medio, 3, 5, lo que le dé. Ahora, si llegas a otra indeterminación, ahí sí te toca aplicar el otro límite. Pues ya es diferente. Listo. Listo, gracias, Diego. Eso le iba a decir, yo ahorita digo que por ejemplo el de ahora, que nos dio a varios 1 sobre 0, lo podría seguir, a ver, o sea, partiendo de ahí, de esa indeterminación. De 1 sobre 0. Ujú, Ese era... de límite, de Ya. ahorita.
Como es una indeterminación, tenemos esa función, x a la 2 más 1 sobre x menos 3. Entonces, la solución acá, lo recomendable es evaluar ese límite en cada expresión. Cuando tenemos un valor real, por ejemplo, cuando x tiende a 0, a 1, 2, 3, pues muy sencillo porque cuando vamos a tabular, pues colocamos ese valor, digámoslo así, como en el intermedio, si fuera, por ejemplo, 0, y miramos cómo se comporta cuando yo me acerco a 0 por la derecha muy cerquita o cuando yo me acerco a 0 por la izquierda muy cerquita, ¿cierto? Pero aquí como nos está diciendo que la función tiende a infinito, entonces evaluemos qué pasa con x a la 2 más 1, ¿cierto? Cuando tengo que x a la 2, cuando digo que y reemplazo x a la 2 por infinito, esa función ahí lo que me está diciendo es que va a crecer mucho, mucho, mucho. Ahí el comportamiento, ojo. Recordemos que el límite, cuando estamos evaluando ese sin determinación es 1 sobre 0, no estamos evaluando un valor de límite, estamos evaluando ese el comportamiento de la función. O sea, si la función crece o decrece. Eso es lo que estamos evaluando. Cuando los límites nos dan 1 sobre 0, el comportamiento. Si miramos la parte de arriba de esta función, cuando el límite tiende a infinito, decimos que esa función va a crecer mucho, pues porque tenemos infinito al cuadrado, es infinito, o sea que esto va a crecer muchísimo, ¿cierto? Y en el denominador, igualmente, tenemos infinito menos 3, una cantidad demasiado grande, menos 3, pues no va a afectar mucho, le quitamos 3, no va a afectar, sigue siendo una cantidad infinita. Por lo tanto, la función, esta función como tal, mire que yo lo estoy evaluando por separado, porque si lo evalúo junto me va a dar infinito sobre infinito, llegamos al mismo principio, no, lo estoy evaluando por separado. Entonces, lo que estoy viendo es que en sí, esta función, toda la función va a tender a más infinito. ¿Y si una de las dos tendiera a menos infinito? Diego. Sí, te estoy escuchando. Sí, por eso que sí, o sea, si por ejemplo el numerador tendiera a más infinito y el denominador a menos infinito. No, se dejan por separado porque es que nos daría una gráfica en ese sentido, por ejemplo. En cero, en cero, en cero. Esa es una sínteta horizontal. Pongámoslo por acá, pongámoslo por aquí. Que en 3 haya una sínteta horizontal. Puede pasar algo así, por ejemplo. Una tiende a más infinito y la otra tiende a menos infinito. No quiere decir que la función no exista. O sea, sí, obviamente no existe para el valor en x igual a 0, si este es 0, o para el valor y igual a 3. Ahí en esos valores no existe la función, ¿cierto? Porque no está definida, sino que el comportamiento de la función es cuando yo me acerco a más infinito por la derecha, la función va a tender a 3. Cuando me acerco a menos infinito por la derecha, la función va a tender a 3, ¿cierto? O en el caso de las y, va a tender a 0 y tendría una asíntota horizontal vertical. Ahí tendremos una asíntota vertical en 0 y una asíntota horizontal en 3. Pero la función está, pues el comportamiento de la función es ese, que va a crecer y va a decrecer, dependiendo de a dónde tienda. Por eso estoy evaluando las funciones por separado. Es muy, pues no es común, Mariana, que uno encuentre un límite cuando x tiende a infinito y nos dé ambas. O sea, puede pasar, sí, pero pues no es como, yo realmente he hecho muchos ejercicios de límite y casi no me he encontrado con un ejercicio que me dé ambos valores. Pero igual tu pregunta es válida, ¿cierto? Ujú.
La anterior, por ejemplo, ese más infinito nos tuvo que haber dado, pues yo no he graficado, pero eso es como una parábola, ¿sí ves? Pero nos tuvo que haber dado ambas, es una sola. Al tender a más infinito, pues no sé, supongamos, algo así, las dos tienden hacia más infinito, por ejemplo. Por decir de alguna manera, o es una recta también. Ahí las dos tienden a más infinito. Ay, ya. Entonces, en ese caso, pues no hay que tabular, porque uno de una sabe que pues ahí Ah, sí, no, es ya el llegó más comportamiento. infinito. Exacto, uno tabula más o menos es cuando tenemos un número real, porque queremos mirar es qué pasa cuando yo me acerco mucho a ese numerito y tengo forma de expresarlo. Acá pues usted no puede reemplazar. El infinito no es un número, ¿cierto? El infinito es un término que nos mira, es un comportamiento. Entonces toca mirar en la función cómo se comporta la función. Es más de comportamiento que de evaluar un número. Chicos, dudas, preguntas, dudas. Entonces, ¿cuánto nos da esta? Diego, Hola. ¿será que podemos hacer uno con raíz que todavía estoy perdida con eso? Para racionalizar. Pues no, o sea, Ah, sí, sí. de lo del límite, pues de lo que estamos viendo, que usted la clase pasada hizo unos de con raíz y yo quedé perdida. Bueno, va este entonces. Límite cuando x tiende a infinito de raíz de x a la 2 menos 2x más x. Listo. Si evaluamos el límite, muchachos, esto nos da un límite de la forma infinito. Acá adentro nos da infinito al cuadrado menos infinito, infinito más infinito. ¿Cierto? Infinito más infinito. Y esto que es igual a infinito. Es decir, no nos dio una indeterminación 0/0. Entonces nos toca racionalizar o cambiar esa indeterminación que nos dé otro valor diferente. Entonces, racionalizamos. Cuando tenemos una raíz, la forma de racionalizar esa expresión es multiplicar por la conjugada, es decir, multiplicar arriba y abajo por la misma expresión, pero con el signo contrario. Entonces voy a escribirlo, voy a escribir todo el proceso de la racionalización sin el límite para no llenarnos con esa palabrita y al final colocamos el resultado. Entonces decimos acá, raíz de x a la 2 menos 2x más x por raíz de x a la 2 menos 2x menos x sobre raíz de x a la 2 menos 2x menos x. Entonces, mi racionalización fue con el signo contrario. Mira que acá tenemos signo más y acá coloqué signo menos y signo menos, ¿cierto? Ahí vamos bien, Susana. Susana. Sí, profe, es que por decir, cuando se multiplica con la conjugada, bien, pues ahí voy bien. Pero es que usted el lunes hizo el primer ejercicio. Ese no se multiplicaba por la conjugada. Porque ya estaba como fracción. Ay, Pero no, vamos a profe. llegar a, Entonces, sí, pues ya estaba la expresión, ya estaba con un f de x arriba, o sea, estaba como numerador y denominador, ya estaba lista. Y no había necesidad. Ojo, y el límite, y cuando evaluamos el límite nos dio infinito sobre infinito.
Como nos dio infinito sobre infinito, ya podíamos ya podíamos hacer el procedimiento que tenemos para aplicar sobre estos límites, que era dividir por el denominador, por la mayor potencia de la x. En este caso no me dio infinito sobre infinito cuando reemplacé, me dio otro valor. Entonces tengo que buscar ese infinito sobre infinito. ¿Cómo lo busco? Racionalizando. Aquí lo estoy racionalizando para llegar a ese infinito por infinito. Pues sigamos avanzando y verán, a ver si me entienden lo que te quiero decir. Acá entonces arriba, es como estoy multiplicando, pues estoy aplicando la conjugada, esta multiplicación a la final nos va a dar el cuadrado de la primera expresión menos el cuadrado de la segunda expresión. ¿Cuál es la primera expresión? Raíz de x a la 2 menos 2x. Eso al cuadrado nos va a dar x a la 2 menos 2x, ¿cierto? Y menos el cuadrado de la segunda expresión. ¿Cuál es la segunda expresión? X al cuadrado. Sobre lo que tenemos ahí, que es raíz cuadrada de x a la 2 menos 2x menos x. Arriba cancelamos las x. Está una positiva, la x al cuadrado, una positiva y una negativa. Me quedaría menos 2x sobre menos 2x sobre raíz cuadrada de x a la 2 menos 2x menos x. Listo. Ya tenemos esta nueva expresión. Vamos a evaluar el límite. Límite cuando x tiende a infinito de menos 2x sobre raíz de x a la 2 menos 2x menos x. ¿Cierto? Esto nos da menos infinito sobre infinito. Entonces, mira, aquí, Susana, aquí ya conseguimos esta forma, infinito sobre infinito. Como ya la tenemos, entonces ya podemos aplicar el límite. Las propiedades, pues lo que sabemos de la indeterminación infinito sobre infinito, que es dividir sobre la mayor potencia. Entonces, si miramos el numerador... Profe, o sea que Hola. ahí sería doble trabajo. O sea, primero hay que hacerlo por la conjugada para que nos quede pues como una sola cosa. Y de ahí ya hacerlo de límites al infinito. Ajá, Mm. exactamente. Listo. Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer? Dividir sobre la mayor potencia del numerador y el denominador. En este caso, la potencia del numerador es x y la del denominador también es x. Son potencias iguales. Los numeradores son del mismo grado. Voy entonces a separarlo para trabajarlo aparte. Sería menos 2 sobre x dividido x. Y abajo nos daría raíz cuadrada de x a la 2 menos 2x sobre x. Menos x al cuadrado, perdón. Menos x sobre x. Recordemos que cuando yo introduzco una x dentro de una raíz, la raíz pues dependiendo de cómo yo la tenga afuera, a ver, lo que yo les expliqué la vez pasada. Si yo quiero introducir, por ejemplo, x en esta raíz, entonces primero, tengo que ponerle a esa x los exponentes y los coeficientes adecuados para poderla introducir. Yo sé que para tener una raíz cuadrada, para meter esto x dentro de una raíz cuadrada, lo debo tener como un medio. Y x a la 1/2 es igual a raíz cuadrada de x. ¿Por qué? Porque este numerito que tiene aquí, este 2, es el 2 de la raíz. Y este numerito que está en el numerador es el exponente de la x. Entonces, en otras palabras, si yo tengo x a la 1/2, es prácticamente lo mismo que decir que tengo raíz cuadrada de x a la 1, en donde el exponente es el numerador y la raíz es el denominador, ¿cierto? Profe, Hola. una pregunta. Dentro de la raíz, el x a la 2 que usted puso de denominador, ¿no quedaría en el x a la 2 y en el menos 2x? Pues
Sí, No, sino que no lo he separado. Ah, bueno, que lo quieres que que los quiere ver, los quieres ver separados, separémoslos. no, bueno, bueno. Pues no, o sea, no hacía falta, pero era porque pensé que de pronto tenía que No ser así. sé, Pero ya. no, sí, no hay problema. Listo. Entonces, si yo quiero meter esta x dentro de la raíz, como es una raíz cuadrada, de entrada ya sé que el denominador de esta x debe ser 2. ¿Por qué? Porque esa es una raíz cuadrada, ¿cierto? Y para que esta raíz dentro de la raíz, para que esta x dentro de la raíz me quede al cuadrado, tengo que tener en el numerador también un 2. Así ya sé que x a la 2 sobre 2 es igual a raíz cuadrada de x a la 2. Pero 2 sobre 2 es 1, o sea que sería x. X a la 1 es x. Por eso el exponente, o digo, el grado del denominador es x. ¿Sí entendieron el por qué? Si yo necesitara, por ejemplo, tener grado 3 o grado 4, por ejemplo, eliminamos esta acá. Si yo quisiera tener grado 4, porque hay ejercicios donde están de grado 4, por ejemplo, que no sé, tengo que llegar a un ejercicio que tenga eso, por ejemplo, x a la 4 menos 1, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, yo necesito saber esta x cómo la tengo que tener para que cuando la meta dentro de esta raíz me quede de grado 4, ¿cierto? Entonces, primero, ¿de qué exponente, qué valor tiene estas raíces, con qué coeficiente tiene? Es 2, ¿cierto? Entonces aquí ya x sé que en el denominador debe ir un 2. ¿Sí? Un 2. ¿Y qué valor, ojo, y qué valor debo colocar en el numerador para que me quede x a la 4 adentro? 4. En el numerador va este numerito que está acá. En el numerador va este numerito que tenemos acá. Así ya sé que esto es x a la 4. Pero afuera, 4 sobre 2 me va a dar x a la 2. Por lo tanto, de fuera de la raíz, yo necesito es un x a la 2. O sea que el grado sería x a la 2. Para que cuando yo meta ese x a la 2 dentro de la raíz, me quede x a la 4. Eso es como lo que tienen que revisar cuando tengan raíces, a la hora de introducirlo pues dentro de una raíz. Profe, Hola. cuando yo estoy haciendo un ejercicio y me da una indeterminación infinito menos infinito, porque pues yo sustituí x por infinito para ver la indeterminación y me dio infinito menos infinito, entonces ya, ya que No, ese es el... te toca eliminar. No, infinito es infinito, no es una respuesta. Te toca conjugar, factorizar para eliminar esa indeterminación. Infinito menos infinito. Gracias. Listo, entonces, simplificando este término, nos queda entonces que acá se cancela esta x con esta x, arriba nos queda menos 2, y abajo nos queda raíz cuadrada de 1, esto nos da 1, menos, cancelamos una x con esta, 2 sobre x, menos 1. Listo, ahora sí aplicamos entonces el límite. Límite cuando x tiende a infinito de menos 2 sobre límite, perdón, raíz cuadrada de límite cuando x tiende a infinito de 1. Recordemos que el límite de una raíz es la raíz del límite. Por eso metí todos ya los límites dentro de la raíz. Menos límite cuando x tiende a infinito de 2 sobre x. Menos límite cuando x tiende a infinito de 1. En el numerador nos queda menos 2. Y abajo nos queda 1 menos 0 menos 1. Menos 2 sobre 0. Menos 2 sobre 0. El grado que nos dio es el mismo. Este límite nos dio entonces otra indeterminación.
este límite va a tender a más o menos infinito. A ver si miremos, revisemos si tenemos algún error por lo de los signos. Ta, ta. ¿Ya lo están revisando también ustedes? ¿O no? Sí, sí. Este es el 13. Se me perdió el ejercicio. ¿Dónde está? Ahí se me perdió. No lo encuentro, espera. Ah, no, Diego. ¿Cuál es que es? ¿Dónde está? Ustedes supieran lo que estaba Pues es haciendo. Me han X reído límite. allá. X a la 2 menos 7. Profe, usted ahí colocó cuando X tiende a más infinito, ¿cierto? Eso es más infinito. Sí. Da 23. Este es el J, acá es el L. Listo, miremos. Esto me da X a la 2 menos infinito menos infinito más infinito. Esta es una determinación acá. Multiplicamos por la conjugada. X menos 2X menos X. Sí, ese límite está bien. Entonces ya este límite te va a tender, va a comportarse creciendo o decreciendo. Entonces miramos. La función era
bueno, ya en la función podemos mirar. A reemplazar el límite, entonces nos daría x a la 2 es un valor muy grande, es infinito muy grande, menos 2 por infinito, pues sigue siendo más grande infinito al cuadrado que menos 2 por infinito. O sea, eso nos daría infinito. Más infinito, la respuesta de este límite es igual a infinito. Este límite tiende a infinito. Al evaluarlo, pues, como límites infinitos. Esta sería la respuesta. No quería chequear que no me diera infinito, pero sí, sí me da infinito. Ojo, ¿dónde lo estoy evaluando? Lo estoy evaluando acá arriba. De hecho, inclusive acá no me da infinito sobre infinito. No, infinito más infinito me da infinito. Así lo coloqué la respuesta. Pero entonces que de infinito no es una indeterminación. No, no es una determinación. Recordemos que no, o sea, pero tampoco es un valor real. Es un comportamiento de la función. Es decir, esta función crece. Y cuando nos dé menos infinito, la función decrece. ¿Cuánto les da este? ¿Ya los copiaron? Ah, aquí le falta la pantalla, no está permitiendo eso. Espera, espera. Ahí está escribiendo lentamente. El segundo, el que está escribiendo ahí, sino que está un poquito lento, es 25, bueno, 25x más 1 sobre x más 2. 25x más 1 sobre x más 2. Veinticinco más 1 sobre x más 2.
Ya hicieron el primero. Sí, ¿Cuánto les dio? a mí me dio infinito. Sí, a mí también, más infinito. Más infinito. Si el primero da más infinito, ojo con el signo, más. Primero da más infinito. Y el segundo. 25. Infinito menos. Diego, ¿puede volver por favor el ejercicio? Diego, ¿me puedes por favor decir el segundo ejercicio? 25x más que 25x más 1 sobre x más 2. Diego, ¿me recuerdas, porfa, por qué en el primero tú lo hiciste dividiendo sobre x a la 3 y no sobre x a la 4? Cualquiera de las dos formas está buena, Mariana. Lo que pasa es que si yo lo hubiera dividido sobre x a la 4, me hubiera dado una indeterminación, por ejemplo, 1 sobre 0. Entonces, cuando Sí, 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 da uno sobre cero, a mí me dio entonces eso. me hubiera tocado evaluar el límite, a mirar a dónde crece o si crece o decrece. Pues mirar el comportamiento de la función, a ver si la función crece o decrece. Entonces recuerden que cuando tenemos que que el numerador es mayor que el denominador, lo podemos hacer dividiendo sobre el grado del denominador y nos da de una vez si es más o menos infinito. sobre el grado mayor del denominador. Del denominador. Ajá. Ah, ok. a mí me dio 25. 20, miremos, pues yo lo hago acá y ya miramos. Pues el segundo. Ajá. Para revisar. Sí, efectivamente da 25. Listo, por ahí. Ah, sino que se tildó la respuesta. Yo lo había escrito, sino que tildó. Ahí está tildada la imagen. Pero sí, da 25. Ustedes dividen sobre el mayor, sobre el grado de todo el polinomio, porque como son los mismos, pues el grado es x, es 1, perdón, entonces dividen todo sobre x. Y eso les va a dar 25. 25 sobre 1, eso ya 25. Ahí dio, ahí salió. Sí, listo. Bueno, muchachos, entonces en la próxima clase, en la clase del lunes, entonces hacemos miramos si hacemos taller o quiz de estos límites para evaluarlos. Y ya nos quedaría solamente pendiente entonces los límites trigonométricos. Listo, profe. Tengan en Diego, cuenta. Hola, ¿cuál es la Mariana. página que tú nos habías dicho la otra vez para estudiar de libre matemáticas? La página, Sí, ya te digo.
la página 62. Ah, bueno, gracias. De hecho, mire que ahí tienen ustedes una herramienta muy bacana porque en el libro hay varios ejercicios que tienen límites infinitos, que son al infinito, que son desde la H hasta la V. Y al frente tienen las respuestas. Entonces les dice que evalúen el límite y ya saben que la respuesta es una de las que tienen al frente. Entonces ahí tienen digamos que un pastel para que miren si el resultado que les dio está bueno o está malo, porque tiene que ser una de las respuestas que tienen al frente. Bueno, profe. Bueno, muchachos, muy feliz día y juiciosos pues que les rinda este fin de semana. Igualmente, Listo, profe, profe. chao. Adiós, que esté bien. Hasta luego. Si salen, por favor, que necesito hablar con Diego. Añañay. Pero es que no. Chao.